Estamos de vuelta en su espacio Buenos Días República, pues comentando las noticias internacionales más importantes de la última semana y pues, de estos meses, señores, qué es lo que ha estado sucediendo a nivel internacional. Y yo les decía en una primera parte que una de las informaciones más llamativas en este aspecto es respecto de las acciones que ha tomado el gobierno egipcio frente a un video que presenta la decapitación brutal de 21 coptos cristianos de nacionalidad egipcia. Y estos señores llaman nueva vez a la atención, llaman nueva vez a las ejecutorias de la comunidad internacional. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? El Estado Islámico, EI, o IE, sus siglas en inglés, ha demostrado que su agresividad no tiene límites. Miren ahí imágenes de cómo se presentan este grupo extremista que haciendo diferentes tipos de acciones, en este caso brutales, pretende provocar una reacción de los gobiernos. En este caso ha tocado la tecla de Egipto, ha tocado ese sensible y digamos tormentoso situación, ha hecho una tormentosa situación, porque es que miren lo que sucede. Ahora el presidente de Egipto salió a hacer declaraciones diciendo que su país va a vengar esa matanza, esa decapitación. Van a tomar medidas agresivas. Y cuando yo me refiero a medidas agresivas, no estoy hablando de la diplomacia, porque es que en estos grupos no existe la diplomacia, no se puede hablar de diplomacia, es imposible. ¿Qué se va a negociar? ¿Qué es lo que se pretende sentar en mesa de diálogo? No existe diálogo, porque es que este grupo ha tocado una fibra muy sensible, que es tocar a los ciudadanos de un estado, de un país, y llamar entonces a hacerlo público, generar esa reacción para ver entonces si realmente los estados están en capacidad para combatir un grupo de esta naturaleza. Pues Egipto, por su parte, envió bombarderos a diversas aldeas y diversos sectores, campos de entrenamiento de estos grupos del Estado Islámico, y lo cual ha sido apoyado por el gobierno de Libia, que también ha apoyado esas acciones de poder limpiar. Ahí tenemos, señores, imágenes de los aviones de Egipto que toman vuelo ya directo para estos campos de concentración de extremistas. Esto es una situación, como le digo, que llama mucho a la preocupación, porque es que se habla de una guerra que está en nuestros ojos. Señores, cuando pasó el problema en Francia, de grupos extremistas también, el atentado a Charlie Hebdo, señores, lo que pasó también en Estados Unidos, estos son algunos mensajes que se han querido ir como enviando. Esta zona de Medio Oriente siempre ha sido conflictiva, pero el problema es que a veces solamente vemos la superficie, pero no vemos el trasfondo de lo que tienen estas informaciones. Y es en relación a que, imaginen ustedes, estos bombardeos que se hacen en campos de concentración, de ahí salen perjudicados niños, de ahí salen perjudicados también personas inocentes, personas que no tienen culpa de esta situación. Sin embargo, estos grupos que buscan generar este tipo de caos, esto es un caos a nivel internacional. Ahí tenemos imágenes de cómo los bombarderos egipcios han ido realizando este tipo de acciones. El presidente egipcio también ha llamado a la comunidad internacional, a los organismos internacionales, a que de manera definitiva intervengan. Se ha hecho un llamado directo a Naciones Unidas, a la Organización de Naciones Unidas, específicamente al Consejo de Seguridad, que tiene reuniones en esta semana sobre este tema, sobre qué es lo que va a pasar, cuáles son las medidas que va a tomar el Consejo de Seguridad a propósito de poder enviar ya sea un mecanismo militar, porque lo tiene, el Consejo de Seguridad está facultado para, de hecho es el organismo más poderoso que tiene Naciones Unidas, para este tipo de situaciones tan críticas, tan delicadas. Hay que enviar un contingente militar, hay que enviar cascos azules en la medida en que esto pueda afectar al quebrantamiento de la paz. Habría que ver. Pero definitivamente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como organismo internacional, debe de pronunciarse y debe de ejecutar, debe de hacer, porque es que el problema es que esto se está saliendo de control. Entonces vamos a tener
aviones estadounidenses, que ya de hecho están en marcha, ya han estado pues en este plano en contra del Estado Islámico, porque esto no viene desde ahora. Pero entonces tenemos también ahora este atentado a Egipto. Pero Egipto también ha buscado la manera de contactar de una que otra forma. Por ejemplo, el presidente de Egipto tratando de contactar a su homólogo francés, François Hollande, para ver entonces qué mecanismo, qué estrategia pueden hacer a propósito de esta situación que se le está escapando de las manos. Y esto, señores, va a crear una conmoción internacional de que los países van a tener que buscar soluciones privadas. Y digo soluciones privadas en el sentido de soluciones propias, de que los mismos países, los mismos estados, con sus arsenales, con su cuerpo militar, son los que van a tener que erradicar el problema del Estado Islámico. ¿Y esto por qué? Porque es que, señores, no es posible. 21 personas muertas. Eso es hacerlo así, de una manera brutal. Y esto, señores, ya está preocupando, porque es que no se sabe cuál va a ser el próximo blanco de este grupo extremista. ¿Cuál será? ¿Cuál es la próxima estrategia? Entonces, señores, pasó la otra vez con ciudadanos asiáticos, con personas asiáticas, es decir, que estaban también en una posición muy fuerte. Y esto de verdad que preocupa y pone a la comunidad internacional pues en una situación de accionar. Aquí lamentablemente a mi parecer no existe la mediación diplomática, porque es que cómo se negocia con terroristas, y eso sonaría muy estadounidense, pero ese es el problema. No se puede negociar con grupos terroristas de esta naturaleza, que son extremistas, que van mucho más allá de lo que la razonabilidad permite. Y preocupa, porque como les digo, eso va a crear una reacción en que los estados tengan que verse compelidos a tener ellos mismos que resolver esos problemas. Y la idea es que la comunidad internacional se ponga de acuerdo cuál es la mejor estrategia, porque van a acabar entonces destruyendo territorio, van a acabar destruyendo muchas cosas que de verdad que hay que prestarle mucha atención antes de. Pero es natural que un presidente tome una decisión como esa, porque dice, óyeme, son mis ciudadanos que están ahí. Las familias de mis ciudadanos están ahora en una posición impotente. Yo no puedo hacer, ¿qué puedo yo responder como presidente, como jefe de Estado y de gobierno a estas familias que yo no pude garantizarle la seguridad de sus ciudadanos, de sus familiares? Hay que vengarlas. Entonces ahí hay un problema. Ahí eso hay que analizarlo de manera mucho más conjunta, pero de verdad que esto va más allá. Y hay que prepararse para lo que pueda venir en las próximas semanas, porque está tocando puntos neurálgicos y muy sensibles. El Estado Islámico se está moviendo en una dirección pues muy oscura, muy oscura. Y entonces, pasando pues a otra información en esa misma línea, en ese mismo tenor, el presidente Barack Obama pues ha dado declaraciones respecto de que él y su administración no está en guerra con el Islam. O sea, esto no es un asunto de religión, señores. No es que él está en desacuerdo o en contra o de crear una campaña, una política en contra de este movimiento, pero sí en contra de aquellos que quieren pervertirla y quieren utilizar a esta creencia, esta forma religiosa, como un escudo protector, que en realidad no es un escudo protector. Pero se pone de manifiesto entonces las acciones que vemos, como comentaba hace un ratito respecto de Egipto. Miren lo que sucede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El presidente Barack Obama establece que hay que tomar medidas eficaces. Esto se hace en una cumbre en la Casa Blanca, en donde aproximadamente 60 representaciones de diversos países pues han estado discutiendo y debatiendo qué es lo que va a pasar ahora con el tema de los ataques, de la ofensiva y defensiva que puede presentar, por ejemplo, Estados Unidos sobre el Estado Islámico. Porque es que, señores, la semana pasada nosotros hablábamos y comentábamos que el presidente de Estados Unidos había solicitado al Congreso
de su país la aprobación de que se fuera a intervenir hacia el Estado Islámico, específicamente en esos territorios, que le aprobaran la guerra. ¿Por qué? Porque es que ya no había manera, no había forma. Y señores, volvemos atrás. Estados Unidos no negocia con terroristas. Esta es una política que se ha venido dando desde años. Donde se toma en cuenta es la ofensiva. Porque Estados Unidos está preparado. Está preparado desde antes de eso. De cualquier cosa. Eso es solamente aprobar, dar la luz verde para que todas esas ofensivas aéreas, marítimas, porque es que lo que pasa es que lo que no se quiere es llevar al punto de, digamos, ataques terrestres. Y esto tiene obviamente una situación particular. Hasta ahora lo que se han dado son, por ejemplo, ataques aéreos, donde aviones de tipo Bomber, de tipo Typhoon, pues van directamente a estos campos de concentración, hacen bombardeos, pero hasta ahí. Hasta ahí. No se han hecho ningún tipo de, digamos, ofensiva a nivel marítimo, donde se llevan buques o, por ejemplo, tanques. Esto me estoy hablando en materia de combate terrestre, porque ahí obviamente las cosas serían muy diferentes. Serían muy diferentes. Y definitivamente esto pone de manifiesto algo. Y es que, señores, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder respecto de las acciones que pueda tomar Estados Unidos y los países que puedan crear una coalición? Señores, se está llamando a la comunidad internacional para que plantee una solución rápida, efectiva, porque es que no se pueden, ya hay demasiados incidentes a nivel internacional, ya hay demasiados incidentes en poco tiempo, y al parecer, vuelvo y les digo, la conclusión es que esto se está saliendo de las manos de los gobiernos, se está saliendo de las manos de los organismos internacionales, y se está llamando a una intervención directa, porque imagínense ustedes qué pueda pasar, que se arme una coalición de países que quiera intervenir directamente en estos estados. Señores, Libia, un país que ha sufrido muchísimas connotaciones y ha sufrido muchísimas inestabilidades, específicamente inestabilidades políticas. ¿Qué es lo que va a pasar? Aunque el Estado de Libia dice, bueno, nosotros vamos también a contrarrestar esos grupos extremistas, porque ha habido buena cooperación de su parte, pero hay que ver. Porque es que tenemos que ver de una perspectiva global, integral, de qué los países están habilitados o no para hacer. Señor, el uso de la fuerza, en este caso, será necesario, porque es que no hay una estrategia hasta cierto punto menos lesiva que no sea erradicar a estos grupos. Es lo que se infiere. No lo digo yo, sino lo dicen las acciones de los países que han sido afectados por estos incidentes de grupos extremistas. Que de verdad es muy penoso, porque es que nosotros necesitamos una respuesta internacional rápida, en definitiva. En definitiva es una respuesta internacional, porque como grupo terrorista, como un fenómeno, un movimiento que lo que busca es una reacción de los gobiernos, están preparados para lo que sea. Están preparados para ellos tener que sacrificarse, ellos mismos, su familia, bueno, no piensan en familia, asumo, pero sacrificarse para su causa, que es la causa que va al extremo. Ese es el problema. Y bueno, en ese sentido, la administración estadounidense pues ha tomado diversas acciones que en realidad pues buscan hacer un intervencionismo directo de qué es lo que se puede hacer en esta medida. Y señores, con eso nosotros entonces pasamos esta como segunda fase de pues la parte internacional, y siguiendo la misma línea de los ataques entre grupos extremistas y entre diversos países, en este caso el Estado Islámico, señores, y también la guerra que se ha desatado entre ISIS y Estados Unidos. Pero de ahí nosotros pasamos a otro punto. Salimos de Estados Unidos para irnos ahora a Europa, específicamente en el Reino Unido, Gran Bretaña, en donde fueron interceptados 2 bombers de nacionalidad rusa, que iban sobrevolando espacio de interés para el Reino Unido. No hubo una violación al espacio aéreo de Gran Bretaña, eso hay que decirlo, pero fueron escoltados estos 2 bombers de nacionalidad rusa por la Fuerza Real Británica,
Fuerza Aérea Real Británica, que pues ahí estuvo escoltándolos hasta su aterrizaje para cualquier tipo de situación que se pueda presentar. Y ustedes preguntarán, bueno, pero ¿cuál es la situación que ha sucedido en este sentido? Y es muy simple, y es el hecho de que, como ustedes saben, la situación que se está dando ahora mismo Rusia-Ucrania, señores, se hizo un alto al fuego este fin de semana, unos acuerdos, pero eso no se ha respetado, eso no se ha llevado a cabo, no se ha presentado. Entonces el problema es, señores, que se ponen de acuerdo, se hace una mesa de diálogo, está Rusia, está Francia y está Alemania. Rusia representado por su presidente Vladimir Putin, en el caso de Francia su presidente François Hollande, y en el caso de Alemania su canciller Angela Merkel. Y en Ucrania también se ponen de acuerdo para entonces buscar una medida mucho más efectiva a estos grupos separatistas, a los grupos prorrusos, a los grupos que están tratando de inestabilizar la situación en este momento Rusia-Ucrania. Sin embargo, siguen las confrontaciones, y ahora vemos también cómo siguen las ejecutorias, pero militares. Es decir, ahora vemos intervención de aviones, todavía aún existiendo un acuerdo de paz, aún existiendo un cese al fuego. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es hasta qué punto se ha respetado ese acuerdo, que en mi parecer no ha sido respetado. Porque es que no ha habido necesidad. Es decir, mantener este tipo de situación estable es difícil, es delicado, porque es que involucra grupos, y en este caso la intervención está hasta cierto punto limitada. Naciones Unidas ha tenido también que intervenir, pero ha hecho llamados. Se han solicitado también cascos azules para la protección de personas, para el mantenimiento de la paz. Ahí hago un paréntesis, los cascos azules no son más que el cuerpo que tiene Naciones Unidas, que como Naciones Unidas, la ONU, el organismo internacional más grande, no tiene un ejército per se, sino que cuenta con efectivos que le son aportados por los diferentes países, y crean este cuerpo de efectivos que está compuesto por militares, policías, miembros de la sociedad civil, y lo que buscan evidentemente es un fin en específico, el mantenimiento de la paz. Se envían a situaciones, por ejemplo, de naturaleza fronteriza, como el caso Ucrania-Rusia. También vemos el tema de situaciones de guerra civil que se pueda dar, y diferentes tipos de incidentes que puedan atentar contra la seguridad y la paz de un Estado. Entonces, por eso se envían estos cascos azules que tienen una misión en específico, van bajo un mandato que les da el órgano de mayor, digamos, poder que tiene Naciones Unidas, que en este caso es el Consejo de Seguridad. Y pues bueno, tienen un mandato, tienen un periodo de efectividad que se va renovando, en fin. Pero aquí el tema es, señores, que no se ha podido cesar, no se ha podido, digamos, ralentizar el proceso de desarrollo de la situación Ucrania-Rusia. Ucrania pide todavía también que se escuche el clamor de estos grupos, porque ¿qué es lo que está pasando? Se están dando enfrentamientos al margen de negociaciones internacionales que al final evidentemente no van a llegar a nada. Es decir, ¿cuál era el uso entonces de esta reunión que se produce semanas anteriores, si al final vamos a continuar con el fuego, vamos a continuar con la ofensiva? Esto es difícil porque pone de manifiesto pues muchas cosas, además de que volvemos al tema inicial que yo les decía, de que se van a ver perjudicados civiles, se van a ver perjudicados niños, mujeres, ancianos, hombres que no han tenido, señores, que ver en esta situación conflictiva. Aquí los países deben de dar una respuesta efectiva, rápida y responsable, porque es que, sí, señores, si nos vamos a poner de acuerdo, tenemos que cumplirlo. ¿Por qué hay entonces aviones, bombers de nacionalidad rusa sobrevolando espacios, señores, y que también fueron interceptados por aviones españoles? Porque se está haciendo como un tipo de sondeo en esta zona que en realidad llama la preocupación, llama la atención de qué es lo que está pasando ahora con este conflicto, qué es lo que se quiere, qué es lo que se está buscando, cuál es el trasfondo de esto. Señores,
Esto pues cumple el primer ciclo de nuestras noticias internacionales. Más adelante vamos a ver, señores, la Corte Constitucional de Colombia rechaza la adopción por parte de parejas homosexuales. Y luego, señores, cómo un Estado puede sancionar a padres que tengan hijos obesos. Señores, sanciones de hasta $800. Vamos a ver eso más adelante. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Más películas, más diversión, más canales. Disfruta más de tu televisión con Win. Ven a Win y aprovecha la oferta de instalación y más canales en tu plan totalmente gratis. Solo Win te trae la mejor selección de canales en alta definición y sin interrupciones. Win Telecom. Siente tu libertad. Mostremos al mundo lo mejor que hacemos. Pequeño empresario, emprendedor individual, los acuerdos de libre comercio te abren oportunidades que puedes aprovechar. Es tiempo de hacer negocios. Acércate a nosotros. DICOEX, unificando esfuerzos en la conquista de los mercados mundiales. Ministerio de Industria y Comercio. Si quiere vender, comprar o alquilar plantas eléctricas, llama a estos teléfonos y encontrará aquella que necesita para tu negocio, residencia o cualesquiera otra necesidad de producir energía eléctrica de manera particular ante tantos apagones. Comprar, vender o alquilar plantas eléctricas es muy fácil. Llama a estos teléfonos. Yo te lo garantizo. Una isla de verdor, una isla de seguridad, un espacio para vivir con dignidad y en comunidad. Una isla dentro de la isla. Qué bien puede ser tu hábitat. Residencial Colina del Oeste. Regresamos a este su espacio, Buenos Días República. Informaciones importantes e internacionales que han sucedido durante la última semana de este mes. Señores, febrero. Señores, el mes se ha ido sumamente rápido. Hoy ya, señores, estamos a 20 de febrero. La velocidad con que van los meses es increíble. Y no hay posibilidad. Señores, hay que aprovechar el tiempo
de manera inmediata, porque no hay posibilidad de uno poder retroceder en el tiempo, por más que se quieran hacer estudios, y eso ha salido en muchísimos análisis internacionales, la posibilidad o no de retroceder en el tiempo, posible. Hasta ahora los físicos dicen, miren, es posible adelantarse al tiempo, pero no es posible hasta el día de hoy retroceder. Y para adelantarnos, señores, habría que entonces irnos más allá del planeta, habría que irse al universo, habría que irse al espacio, para entonces poner de manifiesto la velocidad, y que a partir de que una persona pueda viajar a esa velocidad de la luz, la persona pueda viajar en el tiempo y pueda crear pues una distorsión de lo que es espacio-tiempo. Pero no es posible volver hacia atrás. Entonces, aprovechemos el tiempo. Eso es una reflexión que quiero dejarles para el día de hoy. Pero, siguiendo con nuestros temas internacionales, señores, en Colombia, pues en esta semana fue emitida una decisión de la Corte Constitucional dictaminando que se rechazan las adopciones por parejas homosexuales. Esto viene obviamente en un tema de mucha polémica, un tema de mucha crítica. Nosotros realmente nunca nos hemos, de manera pública, en este programa, nos hemos pronunciado al respecto, pero esto tiene ciertas implicaciones. Primero yo les voy a dar la noticia y luego les voy a dar pues, el comentario complementario. ¿Qué es lo que sucede? Colombia pues dice, bueno, pero ¿por qué que no se puede adoptar? Luego de este caso, hay un caso emblemático en Colombia respecto de la adopción por parejas homosexuales. Y pues se pone de manifiesto que no necesariamente esta decisión es absoluta, señores, porque el rechazo no es completo. La adopción pudiera ser posible siempre y cuando el hijo de que se trate sea el hijo de uno de los dos consortes, de los dos, en este caso cónyuges, uno de ellos, el padre o la madre, sea de naturaleza de uno de ellos. Y así entonces el otro podrá entonces adoptarlo y crearse ya el vínculo familiar. Pero han llegado la cantidad de las críticas, esencialmente en el Twitter, respecto a esta decisión, porque esta decisión se publica también en el Twitter de la Corte Constitucional de Colombia, que les invito a que busquen. Y señores, se presenta esta situación y donde las personas comienzan a reaccionar que están en desacuerdo, que no encuentran una logicidad respecto a esta decisión, porque dicen, pero entonces vamos a adoptar lo que ya es nuestro. Eso dice la gente. ¿Cuál es el impedimento si... Digo, eso dice la gente, señores, el impedimento de que parejas homosexuales puedan tener o adoptar un niño o una niña, obviamente tomando en consideración las limitaciones biológicas y naturales de que de las personas homosexuales no pueden tener hijos? Si parejas heterosexuales pueden ser hasta más dañinas que parejas homosexuales. Y ahí vamos a entrar en un tema, porque miren, esto tiene una perspectiva, aparte de lo internacional, lo jurídico, lo legal, lo psicológico, lo emocional, lo sociológico que pueda tener las implicaciones de permitir la adopción en parejas homosexuales. Brasil tiene un modelo pues muy interesante a propósito de este tema. Argentina tiene una ley de matrimonio homosexual, es decir, en países de Latinoamérica esta revolución se ha estado dando. Pero obviamente Colombia es un poco más conservadora en ese sentido. No ha sido tan abierta porque, ¿qué es lo que sucede? Obviamente la Iglesia en su momento se pronunció sobre esta decisión, dando su apoyo al rechazo de la adopción por parte de homosexuales. Porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos una opinión muy particular, una opinión que respetamos de una manera muy pública y muy directa a estos grupos, pero hay una situación que se da y es respecto de cuál es la incidencia, las consecuencias positivas o negativas de que parejas homosexuales adopten niños. Porque es que ahí, señores, como yo les decía, van a haber muchas implicaciones de todo tipo de naturaleza. Y con eso no quiero ir en desmedro de los gays, las lesbianas, los bisexuales, transexuales. Claro que no. Porque ellos son grupos con derechos, que tienen derechos, señores.
Pero aquí hay un tema interesante y es respecto de la incidencia que va a tener eso en la mente de un niño. El niño que va a crecer en un núcleo familiar, en un ámbito familiar que actualmente, socialmente, es anómalo. Es anómalo porque es que el niño va a ver dos padres del mismo sexo. Y entonces, eso también se ha debatido en muchísimas ocasiones de cuál será la implicación que va a tener eso en un niño o en una niña, de que parejas del mismo sexo adopten. Que es posible que parejas homosexuales puedan ser o tengan, digamos, condiciones que algunas parejas heterosexuales para criar un niño. Es posible. Porque hay parejas heterosexuales que lamentablemente pues no aprovechan esa oportunidad de la vida de criar a un bebé, de un niño, de forjarlo, formarlo. Y lo que hacen es frustrarlo, maltratarlo, maltratarla. Pero parejas homosexuales pueden ser la excepción a la regla. Sin embargo, señores, es que es el impacto es muy fuerte, la formación es diferente. Porque es que no existe ese paradigma actualmente, no puede ser destruido. Actualmente. ¿Por qué? Porque es que un niño, señores, ver esa imagen cuando vaya a la calle va a estar distorsionado, pudiera estar confundido, probablemente no, pero va a la escuela. No existen en este momento escuelas especializadas para niños que tengan familiares así. Entonces va a ir a la escuela con niños que van a tener probablemente padres heterosexuales y entonces el niño que viene de esa familia se va a preguntar, un momento, pero ¿por qué mis padres son así, mamá, papá? Pero yo tengo dos papás o tengo dos mamás. O sea, ese es el problema. Y el impacto, la incidencia que va a tener eso luego en su desarrollo y su formación, que probablemente ese niño pueda verse, pues, en este caso atacado por sus demás compañeros, por el hecho de que no tenga una familia igual a la de ellos. Y ahí vamos a entrar al bullying. Y ahí nos vamos a ver también a que el niño probablemente pueda desarrollar una depresión, una frustración, que después, señores, pueda terminar eso en una lesión a su salud, a su integridad física, a su integridad emocional, a su integridad psíquica. Y no solamente eso, señores, es lo que desencadena eso en el niño, que probablemente sea un suicidio. Y eso lo estoy poniendo en las consecuencias más graves. Pero de manera abierta no consideramos prudente el tema de la adopción. La Corte Constitucional de Colombia ha hecho una salomónica, digamos, estrategia jurídica para permear esta situación y poder pues solventar estos grupos, porque de un lado mantiene su parte conservadora, lo mantiene, puesto que rechaza de manera definitiva el aborto, pero da la posibilidad, se abre un poquito a que pueda ser posible siempre y cuando se trate, la adopción en que se trate, sea respecto de un niño o una niña, un hijo de uno de los dos padres, en este caso, uno de los dos partes de la pareja. Tan sencillo como eso, señores, que pone de manifiesto hasta qué punto pueden buscarse soluciones jurídicas para cuestiones de hecho, como en este caso tan emblemático, tan importante. Y de ahí, señores, nosotros pasamos a nuestra información, yo diría interesante de esta semana, y es respecto de que Puerto Rico ha iniciado, porque no es algo definitivo, pues hay un proyecto de ley que busca que a los padres de niños obesos, en caso de que no puedan llevar a cabo medidas que limiten el crecimiento, en este caso de la masa, en este caso de que el niño pueda seguir con esa condición, a ser multados, señores, con multas de hasta $800. Es decir, la idea es que en las escuelas hayan inspectores, el Servicio de Salud está involucrado también, el Ministerio de Educación, para que se evalúen a los niños, se haga un llamado a los padres, se le indiquen una cierta, digamos, dietas, ejercicios, en fin. Y si al cabo de cierto tiempo el niño, luego de ser evaluado nuevamente, no ha cumplido con esas situaciones, pues los padres sean sancionados por no haber cumplido
ese deber, que en este caso se ha convertido entonces, o estaríamos hablando de una obligación ya de tipo pues mucho más compromisoria. Y aquí, señores, vamos a poner de manifiesto un debate, porque que vamos a ver hasta qué punto puede entonces el Estado intervenir en esa esfera. Señores, se han visto también casos de leyes, señores, ley, yo he escuchado y he leído también, ley contra la grasa, que se pone, pero realmente es un impuesto. Y lo que se busca con este impuesto a la grasa es que los productos que tengan una cierta cantidad elevada de elementos de grasa, pues sean elevados de precio, sus impuestos sean muchísimo más altos, con miras evidentemente a que sean menos consumidos, en este caso por los niños. Pero es una política interesante el hecho de crear impuestos para entonces reducir la probabilidad de que sea o que se altere la condición física de una persona, en este caso que se aumente la tasa de obesidad y por consiguiente la tasa de mortalidad de los niños. Todo esto va en una misma línea, pero vamos a ver, porque es que, señores, es que el Estado va a crear una sanción. Entonces, a mí lo que me preocupa es, porque claro, vamos a ver algo, el hecho de que el Estado quiera utilizar eso como mecanismo de, pues, bajar los niveles de obesidad que hay, que son, señores, es increíble la cantidad de niños que está sufriendo por el tema de obesidad, a veces por una condición, a veces por un tema social, a veces por un tema familiar. Señores, los mismos padres, eso tenemos que analizarlos, porque es que hay que ver, los mismos padres dicen, bueno, pero es que él le gusta comer, es que él es así, y son muy permisivos en ese sentido. Entonces, esto es delicado, porque pone de manifiesto, entonces, la responsabilidad que deben que tener los padres con niños. Los niños no tienen una capacidad de poder decidir si esto me va a engordar, si esto no. Si, en fin, los padres tienen ese control todavía hasta cierto punto del desarrollo del niño. Entonces, ahí entra el Estado ahora. Señores, hay que ver entonces el intervencionismo del Estado en una esfera que es meramente privada, que es el ámbito familiar, pero que luego entonces se convierte en un ámbito de orden público, porque va a afectar también al orden público, de la salud pública, que es importante. Y el Estado entonces ha puesto y dice, te voy a poner un freno, porque si ya las políticas de concientización, las informaciones, las charlas, no dan resultado, hay que tomar medidas agresivas. Yo les dejo la información para que vayan investigando, vayan viendo, porque es que de verdad que llama la atención hasta qué punto puede entonces el Estado intervenir en esa esfera tan privada como es el ámbito familiar. Porque es que entonces, señores, no estamos hablando de que, bueno, te van a poner un aviso, te van a poner una restricción, te van a llamar a capítulo, como dicen. No, es que te van a sancionar, tú vas a tener que pagarle al Estado una multa por no cumplir con una obligación que probablemente tenga repercusiones muy positivas al final, que es el hecho de la salud de sus hijos y también la salud del medio ambiente, la salud de la sociedad, porque eso se mide también a nivel social. Señores, la alta tasa de mortalidad por obesidad, porque es que la obesidad es un problema en sí mismo que se desprenden otros problemas, porque ya ahí vienen otras complicaciones, niños que van a desarrollar cardiopatías, niños que van a desarrollar problemas de diabetes, problemas musculares, problemas reumáticos, en fin, una cantidad de problemas que se derivan de esa situación y que es necesario controlar. Es una política cuestionable, criticable, pero hay que ver hasta qué punto eso puede, digamos, llevar el mensaje, el resultado en ese sentido. Y bueno, señores, nosotros con eso vamos entonces ya a cerrar lo que es el área internacional en este su espacio Buenos Días República. Siempre les damos las informaciones para que tengan pendiente investigar, seguir pues buscando más profundo lo que son estos temas, crear una opinión, crear el debate. Gracias por su presencia, por su sintonía en este su espacio. Yo siempre agradecido de poder compartir con ustedes pues esta hora las informaciones más importantes del ámbito internacional. Síguenos en nuestras cuentas de Twitter, ahí tenemos nuestras cuentas, @Guillermo Sarita, y en Facebook también Guillermo Sarita. Este es su espacio. Aquí estamos para ustedes y de verdad que muchísimas gracias. Señores, nos vemos en una próxima entrega y pasen feliz resto de la semana. Seguimos con Buenos Días República.